Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios los ilumine y los llene de su gozo y de su alegría. Porque saber que somos hijos de Dios no solamente es el hecho de conocer eso, sino que nuestra actitud se refleje, que somos esos hijos amados, predilectos, chipilones, chiqueados. Ya hablé en mexicano, imagínate. Consentidos. Consentidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se refleja eso, mi amor? En nuestra actitud, ¿verdad? En la paz, en la alegría, en el gozo, no en el sufrimiento. Aunque tengamos que pasar por de pronto dificultades, pero el Salmo 23 se hace vida. El Señor es mi perfecto. Nada me faltará. Por verdes praderas Él me hará descansar en honor de su nombre. Qué precioso. O sea que el Señor es el único que trae la paz. Nadie más te trae la paz. Ni ese hombre que está a tu lado que tú tanto has rogado para que esté en tu vida. No, Él no te va a traer la paz. Mónica creía que iba a traer la paz, pero no era así. Es el único. Entonces Dios es el único que trae la paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces invoquemos la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y que esa palabra que se va a proclamar quede aquí grabada en nuestro corazón y que la palabra sea dada por el Espíritu Santo. Invocamos la Santísima Trinidad, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, papito Dios precioso, hermoso Padre Santo del cielo, que esa palabra cada vez salga con más fuerza de mi vida, salga con más fuerza de mi boca, de mi interior. Decirte papá, gracias por el regalo de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el regalo del Espíritu Santo que nos lleva a conocer cada vez más de ti y nos abre el entendimiento para conocer tu palabra, por el regalo de nuestra Madre, la Virgen María, porque a través de mi Madre María te conocemos a ti como Madre, porque tú eres Padre y Madre, Papá Dios del cielo. Y por ese amor a nuestra Madre María, te estamos amando a ti en condición de Madre, porque tú eres Madre, Papá. Suena raro, pero tú nos das el entendimiento para poder comprender ese misterio tan lindo. Gracias por la vida, gracias por el regalo que nos das ahora de tu palabra, porque a través de ella nos nutrimos, porque venimos temprano a buscarte, para que esa palabra sea ese maná que podamos nosotros nutrirnos porque somos espirituales y no queremos seguir viviendo de la manera en que hemos vivido en este mundo, tratando de conseguir cosas desde lo humano, la paz desde lo humano, el amor desde lo humano, que no hay amor. Solamente en ti viene la verdadera paz y el verdadero amor. Danos de tu palabra hoy, te lo suplico, por los méritos de la pasión de tu divino Hijo, nuestro Señor. Dame ese alimento hoy. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿y qué palabra tenemos hoy? Bueno, hoy estamos en el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 8, vamos a trabajar del 1 al 11. Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley Moisés ordenó que se le matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos.
Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, los evangelios son hermosos, hermano. O sea, estudiar la palabra es tan lindo. Otra palabra que trae tantas riquezas tan hermosas. Ayer les dije que les iba a dejar el capítulo de María Valtorta y hoy también les voy a dejar el capítulo de María Valtorta con respecto a este evangelio que es súper lindo. Mira, compleméntalo con esa lectura. También te voy a dejar el capítulo para que lo mires. Y recuerda que si quieres que te regalemos el libro, con todo cariño. No tienes que hacer aportaciones de nada, sino simplemente me escribes a mi correo electrónico, que ayer lo dejamos, otra lo voy a volver a colocar aquí, y con todo gusto te regalo ese libro que es maravilloso, maravilloso. Moni, me llama la atención, el Señor toda la noche estaba orando y no se fue a dormir ni a tomar desayuno. ¿Sí? Ni dijo, voy a descansar porque es que yo ya estuve toda la noche orando. ¿Sí? Ni se fue a ver televisión. Ni se fue a ver televisión. No, sino ¿qué se fue a hacer? Adorar al Señor en la iglesia, a predicar, a seguir enseñando. ¿Sí? Venía a oración y se fue a predicar. Mira cómo es, o sea, no dijo estoy cansado, es domingo. Sí, perdón, para los que descansan el domingo, no. Descansamos el domingo, perdóname. Pero sí es el hecho mismo de decir que el Señor, todo el tiempo es para el Señor, todo el tiempo es para su papá Dios. La predicación, la salvación de las almas es su fundamento. Qué hermoso que Dios nos regalara y pedirle al Señor que nos regale ese amor por las almas, que tengamos ese amor por la salvación de las almas, que si estemos allí pendientes de las almas que Dios nos da. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, la mujer pecadora. Siempre se confunde a veces que ella, y se llega como una polémica, de que ella era María Magdalena. No, ella es una mujer que cometía pecado. Una mujer que cometía adulterio. Y lo más curioso, Moni, cuando María Magdalena entra a limpiarle los pies a mi Señor Jesucristo, ella la querían sacar del recinto donde estaba mi Señor. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchos de los que estaban allí habían fornicado con ella, con María Magdalena. Y es posible que algunos de los que estaban allí con esta mujer, que la acusaban, habían ya tenido una intimidad con esta mujer. O sea, los mismos que la rechazan y que la quieren apedrear, son los mismos con los que ellos pecaron. O sea, imagínate cómo es de particular el mal, ¿no es cierto? Incluso personas conocedoras de la palabra, porque algunos de ellos ya eran muy conocedores de la palabra. Y vienen a atentar al Señor Jesucristo. O sea, quiero dar como dos elementos, Moni, para escucharte. Uno, que quieren tentar a mi Señor Jesucristo. O sea, el Señor siempre van a tratar de justificar las cosas del mundo para tratar de hacer ver a las personas que somos creyentes nos hagan caer. Siempre, de una u otra forma, a los creyentes van a buscar argumentos, van a buscar pretextos para decir no creas o para hacernos caer. ¿Sí? ¿Yo alguna vez hice eso contigo? Bueno, si el silencio calla. ¿Ustedes qué creen? Si yo la probaba a Moniquita, yo le decía, como que está muy espiritual, aunque pues, como que viene con mucha deseo de flotar así desde la espiritualidad, pues probémosla. Y la ponía a prueba, ¿sí? Sin que ella se hubiera dado cuenta, yo la ponía a prueba. Entonces yo la ponía a prueba poniéndome yo bien molesto por cualquier bobada. Bueno, como era natural, esto ya no se ha dado cuenta. Entonces viéndole su reacción y después le caía encima, usted es la que dice ser creyente, usted es la que se la pasa leyendo la Biblia, usted es una mentirosa, usted es más pecadora, yo soy más santo que usted. Yo le decía más o menos unas palabritas más decentes. Sí, así hacía Rafael. Pero, y la segunda, mi amor, ya para darte la palabra. Y la segunda es interesante como esta mujer, porque yo les digo estudien ese capítulo porque es lindísimo. Y la segunda, Moni, es que esta mujer no se arrepintió. Es el remordimiento y el arrepentimiento. Una mujer, por eso le dijo el Señor, vete y no peques más.
Es algo que repite constantemente, incluso cuando le dice a ese hombre que lo sana y le dice, vete, no peques más para que no vaya a suceder algo peor en tu vida. ¿Te acuerdas que de ese evangelio hablamos? Porque el pecado es tremendo, el pecado es el que lleva a tantas cosas fuertes. Entonces lleva a que los demonios estén allí atacando de una manera impresionante. Que Dios los reprenda, ese maldito demonio. Bueno, Moniquita, cuéntanos pues qué te inspira esta palabra y profundizamos. Imagínate, o sea, es bien interesante pues este pasaje porque inicia con ese tiempo que el Señor está orando toda la noche, porque Él se fue en la noche, se fue al Monte de los Olivos y toda la noche estuvo allá y solamente volvió al otro día y en ese momento que Él vuelve, los maestros de la ley, comillas, o sea, ahí lo dicen y dice que llevan a una mujer que sorprendieron en adulterio. Sorprendieron en adulterio. Se metieron en la habitación. O sea que sabían dónde estaba. Sí, claro. Sabía con quién, o estaba, bueno, de pronto con quién estaba hasta también. O sea, porque claro. Es que si la sorprendieron en adulterio y el hombre que sorprendieron con esa mujer, ¿dónde está? O sea, solamente llevan a la mujer. O sea, el hombre no era adúltero, solamente la mujer. No, solo la mujer era la adúltera. Y fuera de eso, o sea, están allí como, es que yo no me imagino, porque en ese entonces no se reporta que habían teléfonos o alguna cuestión, entonces estaban muy pendientes de ella. Sí había un teléfono, Moni, que era contigo, se llama Jeremías 33:3. Ah, pero eso es cuando es Dios, pero en este caso, imagínense, está este personaje en el adulterio, o sea, realmente yo percibo que o estaban muy pendientes de ellas y ella no había, de pronto había un 007 por ahí. De pronto rechazó a alguno y estaba molesto, por eso la perseguían, o al contrario, estaban muy pendientes de a ver cuándo va a terminar ella con este cliente para venir con el otro cliente. Bueno, o sea, yo no me imagino esa postura de sorprenderla. Y sorprenderla significó, se entraron a la habitación, al espacio donde ella estaba con ese personaje. O sea, ellos también se dieron la posibilidad de disfrutar de lo que vieron, ¿no? Entonces uno dice, wow, tremendo, porque si el hombre, o sea, el hombre tiene que tener mucho cuidado con la mirada precisamente porque dice que, y hay una canción que dice, cuidaré mis ojos, ¿no? No, ese de los ojitos. De los niños. De la de los niños. Aquí la voy a colocar para que la escuchen, que es lindísima. Y entonces, yo solamente me pongo a pensar, porque el hombre tiene que tener muchísimo cuidado con lo que ve, y además de eso, que el hombre cuando repasa ya quiere decir que ya cometió adulterio, porque es que lo dicen, lo dice la misma palabra, o sea, no tienes que volver, o sea, listo, tú miras porque el hombre y la mujer miramos, pero cuando el hombre después voltea la cabeza y voltea a mirar más, significa que hay adulterio en su corazón también, ya pecó en su corazón, porque el hombre tiene la particularidad de que sí se impacta más fácilmente con la mirada, la mujer es más con la escucha. Entonces, yo digo, estos hombres que fueron allí a sorprender a esta mujer, ellos tenían que haber también observado situaciones particulares para llegar a ese sorprender. Y fuera de eso, pues llegan allí como muy, ay, Dios mío, de verdad que el pecado es atrevido, porque el pecado es atrevido. Ay, señores, sorprendimos a esta mujer en adulterio. O sea, llegan en esa postura de sorprendimos todos. Claro, la mujer mala, avergonzada, etcétera. Claro, con el riesgo, porque lo más seguro es que hay que apedrearla. La ley de Moisés hablaba del apedrear a la mujer, no se conoce la historia del apedrear al hombre, siempre se iba, era contra la mujer. Entonces, o sea, queda uno así como, Dios mío, Señor, si uno se pone a mirar, y muchísimas veces cuando se habla de algo, de alguien,
Muchísimas veces ese hablar de algo o alguien hay que tener mucho cuidado con lo que hay en el corazón de uno. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo de alguien, yo ya estoy pecando. Esa es la realidad, yo ya estoy pecando. Porque yo no tengo por qué entrar en juzgamientos, empezando por ahí. Y si yo ya estoy hablando de alguien, ¿qué es lo que hay en mi corazón para hablar de ese alguien? Y en este caso vienen estas personas y presentan a esa mujer con el deseo de, a matarla, ¿cierto? Eh, lo que no esperaba era que el Señor conociera el corazón, conociera qué era lo que había en ellos. Y precisamente los momentos de oración profundos, los momentos de oración ayudan a que uno sea capaz de ver qué hay en el corazón de la otra persona, porque es el Señor quien lo revela, no es uno. Y cuando uno logra hacer esos momentos de oración profundo, la verdad uno se encuentra en paz y uno puede detener la sabiduría de Dios. Cuando estamos en la presencia del Señor, viene la sabiduría de Dios. Por eso, la palabra que a mí me impactó en mi vida y que hizo que cambiara muchísimas cosas fue esa de mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Y entonces cuando yo entendí que la sabiduría venía de Dios, yo tenía que pasar momentos importantes con Dios para poder, no es que yo sea sabia, ¿no? Pero para poder entender la sabiduría del Señor, para poder conocer la sabiduría del Señor. Y cuando el Señor pasaba esos momentos de toda la noche orando, Él solo, ojo, no hizo bombo, o sea, no hizo bulla, algarabía. No, es que tenemos que hacer la vigilia todos. ¿Por qué? A veces uno siempre está buscando que sean muchos los que estén acompañando, porque es que soy difícil para amanecerme orando yo solito. Olvídese, no se puede, eso más bien que sea todo el grupo. No, o sea, el Señor se iba solo a orar. Él quería tener momentos de intimidad solo con el Señor. Y esos momentos de intimidad solo con Dios le permitían esa sabiduría constante, le permitían ese conocer el corazón de muchos. Los ataques eran grandes. Y ojo con esto, los ataques son grandes. Todos vivimos ataques. El Señor nos muestra en toda su vida, nos está mostrando lo que vivimos y todos sufrimos de grandes ataques. Pero cuando tenemos grandes ataques necesitamos momentos importantes de oración y de estudio de la palabra. Porque, listo, una cuestión es que yo le diga al Señor todo lo que me pasa a mí. Pero ¿y cómo yo sé que tengo, cómo debo obrar? Pues tengo que escuchar a Dios. Y entonces tengo que darme la posibilidad de eso, esa contemplación que me lleva a poder escuchar a Dios y poder entender qué es lo que Dios quiere. Jesús había pasado toda una noche de oración y perfectamente tuvo la tranquilidad, la paz. Siempre hay esa inquietud de qué estaba escribiendo el Señor, ¿sí? Siempre ha estado esa inquietud. Algunos especulan, porque esos son ya especulaciones, que a lo mejor estaba escribiendo los pecados de los que iban a tirar la piedra, que a lo mejor estaba escribiendo sentencias. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre qué estaba escribiendo nuestro Señor, pero algo pasó, algo movió, algo sucedió. Y por ejemplo, si todos somos hechos de barro, porque eso es lo que salimos del barro, imagínese él escribiendo ahí en el piso, sí, porque era tierra, escribiendo en el piso, ¿serán los nombres de cada uno de los que estaban allí presentes, que venían a acusar y estaban ahí, o sea, diciendo este pecó, y ponía los nombres simplemente de las personas? Uno no sabe qué estaba escribiendo. Lo importante es que cuando el Señor dice que tire la primera piedra y que esté libre de pecado, yo creo que se cuestionaron, ¿no? Muchísimo, Moni. Y es importante ver cómo el Señor trasciende todo. Aquí perfectamente se ve cómo el Señor, en el aire en el que estamos, es netamente espiritual.
la espiritualidad hace que veamos las cosas de manera diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque el Señor cambia, no es que cambie, renueva, da vida a la ley. Y allí lo demostró plenamente. La ley de Moisés, una ley compleja, porque inclusive hasta los niños rebeldes, los papás podían pedirle a los hombres que en la puerta de entrada al pueblo lo apedrearan. A los niños rebeldes se podrían apedrear. Esa era la ley de Moisés. O sea, una ley que estaba dada por, mi Jesús lo dijo, por la terquedad de los hombres. Mi Jesús ya hace que con su presencia todo se trascienda y se vea todo desde un plano netamente espiritual. ¡Qué precioso! Y esa sabiduría, cuando tú dices que nosotros no tenemos la sabiduría, porque es que la sabiduría es el Espíritu Santo y Él es el que habla a través de nosotros. Por eso lo que le pidió el rey Salomón a mi papá Dios del cielo, le dijo, te doy todas estas riquezas, y Él no se dejó alumbrar por las riquezas, para nada. Dijo, no me des riquezas porque son muchas riquezas y yo no voy a poder manejarlas, dame sabiduría. Dame sabiduría para poderlas manejar. ¿Será que nosotros pedimos sabiduría, Moni? O sea, pedimos esa presencia de Dios y sabiduría constantemente para poder discernir, o simplemente actuamos así como alma que lleva el Espíritu Santo, ¿sí? A responder como nosotros consideramos frente a todo, o siempre estamos hablando con el Espíritu Santo para que nos guíe y nos oriente. Entonces, esa era espiritual hace que nosotros podamos ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, en la casa, ¿cuánto no nos quieren apedrear con la ley de Moisés? O sea, vivimos en la casa, vivimos en nuestros hogares, vivimos en nuestra vida con la ley de Moisés todavía. Y no nos damos cuenta. Decimos ser cristianos, pero seguimos juzgando, seguimos apedreando. No esperamos simplemente llevársela al Señor Jesús. Mira, al menos ellos tuvieron al menos la desfachatez, ¿no? De decirle, camine, la llevamos a Jesús, porque ya lo hubieran apedreado. Pero entonces, solamente por tentarlo. Pero bueno, hicieron algo bueno, gracias a Dios. Así es la maldad, mira cómo es Dios de providencial. Le evitó la muerte de alguien por misericordia y le dio la posibilidad a esta mujer para que se arrepintiera y cambiara su actitud. Entonces, es bien particular, pero en las casas también seguimos como lo mismo, ¿no? Que alguien comete un error y lo queremos apedrear. Así lo es. Apedreamos. Y sobre todo, ¿sabes quién es el que más juzga? El que más pecado tiene. Sí, así porque eso es la realidad. Él vivía así. No lo señales, mi amor. Sí, ¿por qué está señalando a mi Jesús? Seguro. ¿Ah? Pero sí es una realidad. ¿Y tú qué, no? Mijita, yo, pero si aquí llueve, allá no escampa, mijita, eso es en todo lado. No, porque ya no era la infiel. Pero no, era tremendo, de verdad, en las casas se da eso. Mire, ponte a pensar tú en tu casa. ¿Quién cae en el papel de los fariseos? O en el papel de los doctores de la ley. ¿Quiénes caen en los papeles de juzgar? ¿Sí? ¿Quién cae en ese papel? Ahí en la casa, a ver. Tú, porque ya empezaste a juzgar, echarle la culpa al otro como mi esposa me echó la culpa a mí. Y ahí me lanzó la piedra. ¿Sí me entender? Mira. No, pero es real en la casa, no lo digo por ti, mi amor, sino en la casa es una cantidad de juzgamientos impresionantes y el juzgamiento es una pedrada. Dije, lanzar una roca pues grandísima. Una pedrada que le está lanzando a la otra persona. El juzgamiento es una forma de matar el alma de una persona. Aparte de todo lo que se le hace a la persona, claro ¿no? Que sí. Ese es la agresión verbal, la agresión física, la agresión psicológica, la agresión financiera. O sea, hay muchísimas formas de agredir a una persona, inclusive el abuso sexual, precisamente como forma de acusar a esa persona, ¿no? Claro, y mire, mi amor, lo interesante que los más viejos fueron los que se dieron cuenta. La palabra de Dios, qué poder tan tremendo tiene. Cómo es la sabiduría, por eso es tan importante uno conocer la palabra. Porque a través de la palabra uno cae en cuenta del pecado que uno tiene oculto. Por eso se llama convicción de pecado. El Espíritu Santo da convicción de pecado porque a veces uno no se da cuenta del pecado que uno tiene. A veces uno cree pasar así desapercibido, ¿sí? Y no se da cuenta del pecado. Incluso uno hace caer a personas inocentes, ¿sí? Hace caer a personas inocentes simplemente por uno justificar su pecado y no se da cuenta del daño que uno está haciendo. ¿Sí? Y es tan importante precisamente uno dejarse, la palabra es interpelar, o sea, de uno dejarse mover, uno dejarse como cuestionar con la palabra de Dios para que uno reconozca su pecado
y se arrepienta. Uno no sabe si los fariseos, uno no sabe porque todos no eran malos tampoco, uno cree que todos los fariseos eran, no, porque Pablo era fariseo. En todas partes Sí, encontramos gente buena. claro que sí, en todo lado. Entonces, es bien particular cómo la palabra es capaz de mover, que si ellos transformaron su corazón, no lo sabemos. Pero yo estoy convencido que algunos curiosos y chismosos estaban allí. ¿Sí? Se fueron los que vinieron a acusar. Se sintieron fue acusados ellos, con mucho amor, mucha sabiduría y directo al corazón. ¿Sí? Se sintieron por el Señor Jesucristo. Pero los que quedaron allí chismoseando, ¿sí? Yo creo que aprendieron mucho. Y por eso es que se convertían a través de las palabras de mi Señor. La palabra de Dios es poderosa. Pero esa palabra de Dios también nosotros la podemos adquirir porque como nos reconocemos como hijos amados de Dios, pues esa palabra viene a través del Espíritu Santo y podemos tener una forma de responder de esa manera, no como respondieron los fariseos. Pero a ver, si nosotros caemos en el plano de los fariseos, pues entonces arrepintámonos, ¿sí? Sino también la posibilidad de poder responder como mi Señor responde, con sabiduría. Él no se puso, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿No se dan cuenta que ustedes están cometiendo un homicidio? Silencio, porque en boca cerrada no entran moscos. Mi Señor, a pelear con el sí, mal. no entró a pelear, no se puso de tú a tú, no se puso, ¿y ustedes por qué vienen aquí? Él perfectamente pudo, fíjate que él dice, yo no me justifico. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la justificación? Él por sí mismo se justifica, sin necesidad de hablar. Sí, vinieron a él a tratar de tentarlo, pero él simplemente dijo algo que sale con mucha sabiduría, y no solamente conmueve el corazón de los fariseos, Dios quiera que sí, muchos se hayan salvado, sino también el de las personas que estaban allí. Desafortunadamente la mujer simplemente no entendió. Y me deja a mí pensando antes de terminar, Rafael, el Señor, ¿qué objetivo tenía el Señor? Y la palabra nos enseña que Él vino a la tierra a salvarnos. ¿Y cuál fue el objetivo de hacer esta escena con esta mujer adúltera? Y es que en ningún momento Él buscó, como muchas veces uno asumiría a alguien, pero usted, ¿por qué lo hace? ¿Desde cuánto está? Mire tal cosa, mire tal otra. Empezaría uno a recriminar a la persona. No, Jesús lo que hizo fue un acto que lleva a que la persona realmente piense en el arrepentimiento. Porque si, o sea, cuando la defiende, después de que todo el mundo la acusa, de alguna manera la defiende, pero le dice, pero no vuelvas a pecar. O sea, el Señor siempre busca nuestra salvación. El Señor busca nuestro arrepentimiento. El Señor busca que la forma de vida de nosotros sea para exaltarlo, para darle gloria. Entonces tenemos que tener cuidado allí, porque uno lo que busca es empezar a cuestionar a la persona, pero la pregunta sería, ¿esos cuestionamientos llevan a que alguien se salve? Si ese cuestionamiento lleva a que alguien se salve, bueno, hazlo. Pero si no, si lo que hace es enjuiciar y que la persona se sienta más culpable, que la persona se sienta peor, no estamos en lo que necesita el Señor, que las personas se salven. Y para eso hemos sido llamados, para que todas las personas, a través del mensaje que cada uno de nosotros hable, llegue a la salvación, porque eso es lo que Dios quiere, la salvación. ¿De quién? De todos los hijos de Dios. Y es importante, Moni, antes de terminar, que nosotros seamos conscientes de nuestra actitud de juzgamiento, porque fíjate, es bien curioso, yo, sí, o sea, en mi juzgamiento, yo, por decir algo, rayo el carro, ¿sí? O sea, voy allí y rayo el carro. Entonces, bueno, yo me justifico. Es mi carro, en últimas, yo voy manejando y me rayé y ya, ¿sí? Y de pronto me pongo en ese momento molesto. Pero si mi esposa o mi hija rayan el carro, hago una tormenta en la casa. ¿Sí te das cuenta? O sea, no vemos, como dice la palabra, la viga que está... Vemos el pedacito de maderita que está en el ojo, que a propósito pica mucho, porque en estos días aquí este ojo me cayó una esquirla y todavía tengo como el malestar, ¿sí? Pero no vemos en nuestras vidas el Amazonas que hay, sí, porque no solamente el tronco, sino la Amazona, el bosque que hay, mejor dicho, la selva que hay en nuestro corazón, no lo vemos. Cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado y con cuidado con esas palabras, porque a veces nosotros hemos cometido tantos errores en la vida y lo que hacemos es pulular, ¿sí? Sacar todo ese veneno que está en nuestro corazón juzgando a los demás.
hagamos como mi Señor Jesucristo, seamos prudentes. Él no lo enseñó en el desierto. Él no lo enseñó en el desierto, que a propósito te mando nuevamente, si quieres, ese audio de María Valtorta, que es súper lindo, sobre el desierto. Él cayó. Con el mal uno no pelea, solamente a través de la palabra de Dios. Mi Señor da la sabiduría, les da la sabiduría para poder hablar. Bueno, Dios me los bendiga, creo que nos pasamos mucho tiempo, tú hablas mucho. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, excelente día.